Hola, ¿cómo están? Somos San y Ale y les traemos fotos y videos de nuestro viaje express a Mar del Plata. Fueron solo 2 días durante el mes de agosto del 2017. Esta es una ciudad veraniega por excelencia, pero en invierno también tiene su encanto y se puede disfrutar sin grandes masas de turistas que llegan aquí en temporada alta. La mayor parte del tiempo lo pasamos recorriendo sin prisa el Boulevard Marítimo y admirando en cada tramo el bien más preciado de esta hermosa ciudad, el mar. La ciudad de Mar del Plata se encuentra a poco más de 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y pertenece al partido de General Pueyrredón, del cual es cabecera. Fue fundada el 10 de febrero de 1874 por Patricio Peralta Ramos y es popularmente conocida como La Feliz. El Boulevard Marítimo, que lleva el nombre del fundador de Mar del Plata, recorre las playas céntricas como ser Playa Grande, Bristol, La Perla, Varés y otras. Desde allí se puede ver los edificios más emblemáticos de la ciudad, el Casino Central y el Gran Hotel Provincial, ambos obra del arquitecto Alejandro Bustillo. Caminando hacia el puerto pasamos por el famoso Torreón del Monje, una postal clásica de la ciudad. Este edificio fue inaugurado en el año 1904 bajo el nombre de Belvedere. Fue un empresario burgués de nombre Ernesto Tornski quien le encargó a los arquitectos que su construcción fuera de estilo medieval y recordara a los castillos europeos. En el año 1929 se reinauguró con el nombre de Torre Pueyrredón, luego de una ampliación donde se construyó un anexo con techo de tejas. En 1979, el empresario marplatense Domingo Parato recuperó el valor histórico del torreón, que desde 1993 fue declarado bien de interés patrimonial, determinando su conservación y mantenimiento. Como en todos los monumentos históricos, siempre hay dos versiones, una documentada y otra leyenda romántica. La histórica ya la relatamos brevemente, contando su construcción y sus modificaciones. La leyenda se puede leer a la entrada de la confitería que actualmente funciona en el Torreón del Monje. Allí se narra la historia de amor, celos y suicidio, protagonizado por un soldado español llamado Álvar Rodríguez, una indígena cristiana, Mariña, y el cacique Rucamará. Con la construcción de Belvedere, comenzó a circular entre los pobladores y visitantes una historia en la que se contaba que, cuando se emparejaba la roca, que serían los cimientos del torreón, un operario encontró un cofre con un manuscrito, un plano y 50 monedas de oro. El plano mostraba un dibujo de una torre, además de un campanario, y el manuscrito, firmado por Fray Ernesto Tornero, de la Orden Religiosa de los Calvos, contaba la historia de Álvar, Mariña y Rucamará. Mariña estaba enamorada de Álvar Rodríguez, el soldado que custodiaba la fortaleza y evitaba que los hombres del cacique Rucamará atacaran un asentamiento religioso. En uno de los tantos ataques a la torre, el cacique consigue doblegar la resistencia del soldado y secuestra a Mariña, obnubilado por los ojos verdes y las trenzas negras abache de ella. Atrincherado en la torre fortificada, el cacique resistió varios intentos de Álvar Rodríguez y sus aliados por recuperar la fortificación y a su amada.
En un último intento, consigue la ayuda de una bruja indígena, quien visitó al cacique y a través de una poción adormeció a Rucamará y a la indígena cristiana, mientras Alvar Rodríguez y su gente atacaba la torre. En medio de la batalla, el cacique recupera la conciencia y huye a caballo con Mariña, siendo perseguido y acorralado, pero en vez de entregarse, saltó con su amada al mar, muriendo los dos en ese acto desesperado. Del soldado, que recuperó el torreón pero perdió a su amada, solo se supo que volvió con los monjes e imploró que lo recibieran, confesó sus culpas y juró vivir como penitente el resto de su vida. Y así termina esta leyenda que llegó hasta nuestros días. Lo cierto es que la leyenda es una invención del escritor chileno Alberto del Solar, amigo de Ernesto Tornquist, y que se esparció para darle un halo de misticismo al torreón y a la ciudad. Es justamente en este escrito y su posterior leyenda donde surge el nombre actual de Torreón del Monje. Al volver del puerto, seguimos caminando hasta encontrar uno de los monumentos más famosos de esta ciudad, el de Alfonsina Storni, la poeta más importante de su época, que dejó obras como Irremediablemente, Languidez, Ocre y otras. El monumento está ubicado frente a la playa La Perla y es obra del escultor Luis Perlotti. A pocos metros de allí se quitó la vida saltando del espigón de dicha playa.
Son todas rocas, Sandra, no te vas a hacer diferencia ahí o allá. Vení. Te vas a resbalar, te vas a torcer el tobillo y vamos a salir en Crónica TV. Vení. ¿Eh? ¿Tenés esa onda? Me voy a resbalar. No, es que si las rocas están mojadas, mi amor. ¿Eh?